Hoy vamos a hablar sobre un terrible crimen de guerra del que nadie se preocupa de contarnos, de un hecho real de la recién pasada guerra civil en El Salvador, un suceso que hasta el día de hoy ha sido silenciado e ignorado. No ha encontrado justicia y sus responsables aún permanecen libres como si nada. Uno de esos responsables incluso llegó a ser presidente de nuestro país. Quédate con nosotros y descubramos la verdad sobre la masacre de la Quebrada Seca en el contexto más amplio posible y entrémosle. Hola, bellas damas tradicionales y caballeros patriotas defensores de la verdad que ven esto. Bienvenidos al canal de Unámonos, el epicentro del anticomunismo antiglobalista de El Salvador, Centroamérica y el Caribe. Para hablar de este hecho histórico, la masacre de la Quebrada Seca, debemos situarnos en la guerra civil de nuestro país entre los años 1972 y 1992, un periodo marcado por conflictos entre el ejército, defensores de nuestra nación y grupos guerrilleros terroristas de tendencia marxista, leninista, maoísta, trotskista, que más tarde serían conocidos como el FMLN. Pero, ¿qué hay detrás de estos grupos? ¿Cuándo surgieron de verdad? ¿Es cierto que fueron financiados y apoyados por Francia y México? Veamos. El amanecer del terrorismo. La ofensiva terrorista sobre El Salvador fue un fruto maduro de la confluencia de tres fenómenos. En primer lugar, la teología de la liberación y las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que ya venían circulando por 1965. En segundo lugar, la injerencia sangrienta de la revolución castrocomunista junto con el estruendoso exterminio del Che Guevara en Bolivia en 1967. Y en tercer lugar, la revolución de mayo del 68, que trastornó a la juventud de aquella época, volcándole en contra de las autoridades y del orden. Estos eventos internacionales impactaron en nuestro país, facilitando el surgimiento local de células terroristas revolucionarias, como los comandos organizadores del pueblo, una que otra escisión de las juventudes comunistas, pero sobre todo el escuadrón criminal llamado El Grupo, dirigido por el niño bien con vocación de homicida Alejandro Rivas Mira, el verdadero padre de la revolución salvadoreña y niño consentido de los servicios de inteligencia castrocomunistas. Esta última célula revolucionaria, El Grupo, dio inicio a la guerra el 2 de marzo de 1972, asesinando por la espalda a una pareja de guardias nacionales. Durante los 9 años siguientes, estas células terroristas se fueron multiplicando mientras sembraban la anarquía, el caos y la violencia sobre nuestro país a través de atentados explosivos, magnicidios, secuestros, asaltos, luchas intestinas, manifestaciones armadas, tomas violentas de tierras o de poblaciones rurales o semiurbanas, etc. Ya sea matándose entre ellas, ya sea intentando unirse. Estas células terroristas desarrollaron su agenda destructiva revolucionaria hasta que en 1977 fueron testigos de cómo su máximo líder y fundador Alejandro Rivas Mía huía con rumbo desconocido con un botín multimillonario debajo del brazo. Nunca lo volvieron a ver y los comandantes terroristas nunca olvidarían la principal lección de su padre fundador: revolución es lo mismo que revolución. Así las cosas, estos grupitos animados desde La Habana por los servicios de inteligencia castrocomunistas y con el patrocinio del gobierno sandinista se unieron bajo la sigla FMLN en 1980 y al año siguiente se lanzaron entusiasmados a lo que creían que iba a ser su ofensiva final. Fracasaron, ya que fueron repelidos en sus avances y ni siquiera pudieron conservar las posiciones que tenían antes. Decidieron entonces cambiar de estrategia, adoptando una guerra de guerrillas más enfocada en posiciones que en grandes movimientos. Y a todo esto te preguntará qué decían los demás países a nivel internacional. El tablero diplomático. Como ya dije, los países del bloque soviético, especialmente Cuba y Nicaragua, estaban volcados en el patrocinio a la agenda terrorista del FMLN. Los Estados Unidos desde el principio se habían negado en ayudar militarmente de manera significativa a El Salvador, hasta que, a 8 años de comenzar la agresión castrocomunista, esta ayuda se eliminó. Fue Ronald Reagan el que decidió reanudar esta ayuda, pero hasta 1981. Para equilibrar las cosas, el 28 de agosto de 1981, el gobierno socialista de Mitterrand en Francia y de Brie
en México firmaron conjuntamente un pronunciamiento de beligerancia que reconoció al FMLN como una fuerza representativa de El Salvador. En otras palabras, México y Francia apoyaban a estos criminales que asesinaban, secuestraban, destruían la infraestructura productiva de nuestro país y atentaban contra la población civil. El mandatario de la época, José Napoleón Duarte, rechazó esta declaración y las consideró injerencia en los asuntos internos del país. Junto a él y gobiernos amigos se pronunciaron en contra de dicha declaración. Casi sin darnos cuenta, ya han pasado 9 años y ya llegamos a 1981. Pero te preguntarás, ¿cómo habían evolucionado las cosas en cada uno de los actores del conflicto? Veamos. Revolución o muerte. La Fuerza Armada de El Salvador había para 1981 alcanzado un nivel de profesionalismo suficiente como para ponerle paro a los reposicionamientos de la insurgencia terrorista. De hecho, con nuevas unidades de fuerzas especiales en acción, especialmente con el legendario batallón Anclacat, los Tatas de los Terengos, nuestra Fuerza Armada procedió a tomar la iniciativa y a emprender vastas acciones contraofensivas en contra de los territorios en donde la guerrilla parecía haberse afianzado. De ninguna manera significó esto que la guerrilla dejaría de todo la guerra de movimientos. Por ejemplo, en 1982 atacaron con relativo éxito la base de la Fuerza Aérea de Ilopango, causando considerable daño. En 1983 atacaron y se tomaron el cuartel de la 4ª Brigada de Chalatenango, y en 1984 atacaron y se tomaron la ciudad de Suchitoto. En la reconfiguración de fuerza que significó la unificación de las células terroristas en 1980, el FMLN quedó dividido en 5 grupos independientes: el Partido Comunista, la Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que era el más pequeño, el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Populares de Liberación, conocidas como FPL, las más grandes. Las FPL, fundadas y dirigidas por Cayetano Carpio, el Pot salvadoreño, y luego por Salvador Sánchez Serén, eran de las 5 organizaciones que integraban el FMLN la más inescrupulosa y por mucho la más criminal de todas. A pesar de eso, su comandante Salvador Sánchez Serén, entonces conocido como Leonel González, no solo evitó la cárcel, sino que 22 años después de la guerra se hizo presidente de la República. De hecho, fueron las FPL las autoras de la masacre de la Quebrada Seca. Pero antes de relatar estos acontecimientos tan crudos con detalle, tengamos claro qué clase de calaña de fascinerosos eran los que dirigían esta turba terrorista. Galería de bribones. Esta organización terrorista, la FPL, también tuvo entre sus cabecillas a Medrano González y Antilio Montalvo. Sí, el mismo que quiso recientemente atentar con explosivo en el evento de la investidura presidencial, por lo que ahora está debidamente guardado, y la oposición lo convirtió en mártir de ocasión, aunque ya se olvidaron de él. Entre los capos de la FPL también teníamos nada más y nada menos que a 3 sacerdotes jesuitas que, inspirados por la teología de la liberación, apostataron de su fe cristiana para convertirse en máquinas de matar, en sicarios de la revolución. Me refiero al mercenario jesuita chapín Juan Fernando Ascoli, al cura pistolero Alberto Enríquez Villacorta, chapín también, y al pegatiros en la nuca de la Compañía de Jesús, Antonio Cardenal Carderas, mejor conocido como Comandante Roja, alias Chuzón. Y casualmente, vaya coincidencia, sobrinito de este cura nicaragüense turbulento, al que Juan Pablo II le jaló el aire por revoltoso y sinvergüenza hace unos 25 años en Managua, humillándolo por comunista y frente a cámara ante todo el mundo. Y para terminar con la guinda del pastel de esta galería de sicarios, uno de los más destacados bellacos de esta camada de criminales llamada FPL, tenemos a Mayo Cibrián, mejor conocido como el carnicero de Paracentral, debido a su brutalidad y frialdad, señalado como responsable de más de 1 millar de asesinatos a sangre fría, solo entre sus amigos. Imagínate cómo era con sus enemigos. Pues esta joyita llamada Mayo Cibrián tenía bajo su mando la unidad terrorista llamada Brigada Felipe Peñamenosa, bautizada en honor al hermano de esta ex terrorista señalada de corrupción. Pues esta brigada terrorista llamada Felipe Peñamenosa cometió uno de los peores actos de barbarie acaecidos durante nuestra guerra civil, y es que hasta el día de hoy siguen sin encontrar justicia. Este contubernio asesino de la brigada Felipe Peñamenosa de la FPL participó en 1981 en un operativo terrorista con el nombre clave de "Ante la agresión de Reagan, El Salvador vencerá", que contemplaba el ataque y asedio de puntos estratégicos entre los que se encontraba el puente de Quebrada Seca, custodiado por unos 80 soldados de la Fuerza Armada bajo el mando del teniente Mito Ibarra Chicas. Pasemos entonces a explicar cómo sucedió esta masacre.
Pero antes, si quieres ser completamente conocedor de todos los esfuerzos que el comunismo ha hecho y sigue haciendo para destruir nuestra patria, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, comenta y dale like a este video. Ahora sí, entremos en materia. La noche del puente roto. En el kilómetro 79 de la carretera panamericana, en San Francisco Chamoco, el 24 de mayo de 1981, la oscuridad de la noche no vino sola. Llegó acompañada por estruendos secos de fusiles, los gritos entre la maleza y un silencio posterior que solo traía muerte. Los soldados de la Quinta Brigada aguantaban con uñas y dientes y munición contada. El puente de la Quebrada Seca, una estructura metálica pobrecita que no tenía la culpa de nada, se volvió el epicentro de una emboscada brutal lanzada por un par de batallones de la Brigada Terrorista Felipe Peña Mendoza, las FPL. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana siguiente, los defensores, sobrepasados en número de una proporción de 9-1, resistieron como se les había enseñado, con la cabeza en alto y el corazón pegado al uniforme. Cayeron 9 en combate. Heridos hubo mucho más, pero lo que importa aquí no es la estadística, sino el temple. Cuando ya el último cartucho se agotó y cuando ya no podían devolver el fuego, unos 33 soldados no tuvieron otra opción que rendirse. Lo mismo sucedió con su teniente que había cruzado el río Acahuapa, explorando una ruta de escape para sus soldados. Hasta entonces, esto era una batalla más. Lo que nadie sabía era lo verdadero horror que se vendría después. Y claro, como buen libreto de caos marxista-leninista, el puente fue dinamitado y su estructura colapsó 35 metros hasta el suelo. El país quedó cortado en dos, no solo por el hierro torcido, sino por la brutalidad que se avecinaba. Cuando rendirse no basta. Cuando un soldado se rinde, alza los brazos, entrega el fusil y confía, aunque sea con la garganta apretada, en la humanidad de su enemigo. Eso dicta el derecho internacional humanitario. La Convención de Ginebra prohíbe ejecuciones a prisioneros de guerra. Pero claro, las FPL no firmaron eso, firmaron panfletos. Los 33 soldados capturados fueron atados, amarrados como reses, algunos con la mano hacia atrás y otros al frente, y obligados a tenderse boca abajo, sin siquiera saber si el próximo disparo sería al aire o en el cráneo. Lo segundo, por supuesto. Con risas y burlas, los verdugos dispararon a quemarropa. Algunos cadáveres fueron mutilados, como si el odio necesitaba firma personal. Orejas arrancadas, cuerpos desmembrados, un lema por el momento que decía: por cada tiro un enemigo justiciado y un fusil requisado. Nada más lejos de la justicia. Esa madrugada el comunismo salvadoreño demostró que no solo odiaba al ejército, sino que odiaba a la civilización. Masacrar a soldados rendidos no es una victoria, es un crimen, y lo fue. Se reportaron 42 soldados muertos en total, 9 en combate, 33 ejecutados y 5 desaparecidos. Quebrada Seca no figura en los informes postbélicos y no aparece en las campañas internacionales ni en las sesiones solemnes de la ONG o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que hechos dudosos y falsos como el del Mozote, adornados por la propaganda del FMLN, son elevados a categoría de mitos intocables. La masacre de 33 soldados rendidos, ejecutados como ganado por la FPL, sigue sepultada bajo toneladas de omisión. ¿Por qué? Porque aquí las víctimas no eran terroristas ni subversivos, eran militares, soldados jóvenes, pobres pero uniformados. Y esos, para ciertos organismos con vocación ideológica más que humanitaria, los descalifican de derecho a duelo. El caso de Quebrada Seca demuestra lo que muchos ya sospechaban y otros que ya sabemos, que el radar de las organizaciones de derechos humanos no se activa por principios universales, ya que donde el victimario es de izquierda, reina en silencio absoluto. Mientras la historia oficial se alimenta de medias verdades, la justicia se marchita. Quebrada Seca fue un crimen de guerra. La ejecución de prisioneros, la mutilación de cadáveres, la burla sádica sobre los vencidos, todos violan la Convención de Ginebra. ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde los informes? ¿Dónde las memorias? No los olvidaremos. A esos 33 soldados no solo los mató una bala, los asesinó también el olvido.
Pero mientras haya una voz que los nombre, no estarán de todos muertos. Lucharon con el corazón abierto y el pecho firme. Murieron por un país que quería salvarse y lo salvaron. Porque si El Salvador no cayó en las garras de una dictadura comunista al estilo del Pol Pot en Camboya, fue gracias a hombres como ellos. Hombres que no peleaban por glorias personales, hombres que no peleaban por ideologías ajenas, sino por evitar que nuestra bandera fuera teñida del rojo totalitario que asfixió a medio mundo. Quebrada Seca no es solo una tragedia, es un símbolo. Es el altar donde fueron sacrificados los hijos leales de la patria, y los jóvenes salvadoreños de hoy no permitiremos que ese altar se convierta en escombro. No permitiremos que su nombre se pierda entre las páginas mal contadas de la historia. Nos encargaremos de que el futuro sepa que hubo soldados que no huyeron, que no negociaron, que no se rindieron, solo cuando no les quedaban balas, y que al rendirse no fueron perdonados. Hoy los recordamos y mañana también, porque la patria que olvida a sus héroes merece perderse. Así que joven, si eres anticomunista y antiglobalista y piensas que este enemigo es nuevo, déjame decirte que no es así. Es el mismo enemigo que nuestros abuelos combatieron en la guerra civil y que derrotaron en el campo de batalla. Así que únete a nosotros y acabemos con este enemigo de una vez por todas. Si quieres saber cómo la izquierda tuerce la verdad para hacernos creer que son unas blancas palomitas, no puedes perderte este video, donde desmonto las mentiras que se divulgan sobre el caso del Mozote. Los jóvenes de hoy ya estamos inmunizados en contra de las patrañas comunistas, porque sabemos que solo la verdad nos hará libres.